sesión de todo PDP Talks, a esta sesión denominada Brechas sin Fronteras, Argentina y México frente a las filtraciones de datos. Nos complace mucho que nos acompañen en esta conversación en donde hablaremos sobre las filtraciones de datos que ponen en riesgo sistemas, información, datos, pero también detrás de este tipo de filtraciones pueden impactar directamente a las personas. Por eso es tan importante este tipo de espacios donde buscamos concientizar que las organizaciones públicas y privadas estén preparadas para detectar, evaluar, gestionar y notificar de forma correcta este tipo de incidentes. Y para abordar este interesante tema, doy la cordial bienvenida a este espacio desde Argentina a Marcela Palero, quien es consultora en ciberseguridad. Les voy a leer una breve reseña de ella. La realidad es que nos quedamos muy corta de todo el trabajo que ha realizado Marcela. Ella es ingeniera en sistemas de información por la Universidad Tecnológica Nacional, es especialista en criptografía y seguridad de la informática por la Escuela Superior Técnica del Ejército y profesora por el Instituto del Profesorado Técnico de la UTN. Trabajó en delitos informáticos en la Policía Federal Argentina, en respuesta a incidentes de ciberseguridad de gobierno, en ARCERT, en firma digital en la Autoridad Nacional Argentina y como analista en el Banco Central de la República Argentina en la Gerencia de Seguridad de la Información para Entidades Financieras. En la actualidad, ella es docente de varias diplomaturas en la Escuela y de Innovación del ITBA, del CETIS y la UTNLP. Además, ella realiza todo tipo de investigaciones y consultorías sobre regulación nacional e internacional en ciberseguridad. Además, si voy a permitirme agregar esto, ella publica infografías que son realmente de gran valor, tiene una capacidad de síntesis y diseño de este tipo de materiales que les recomiendo que ustedes la vean y la sigan en sus diferentes redes. Ella está en X como Marce-I-P y en LinkedIn la pueden encontrar como Marcela Palero. Es un gusto contar contigo, Marcela, en esta tercera edición de Todo PDP Talks. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mili. Un gusto para mí esta invitación. Veníamos hablando por redes hasta que se concretó. Coincidimos ahí en las charlas de Arcotel en Ecuador. Así que bueno, una alegría para mí, nada, que trabajamos temas parecidos que en algún momento, justo en el tema más importante, se cruzan, ¿no? En el tema de las vulneraciones, le dicen ustedes, nosotros de acá, ya vamos a ver, no tenemos un nombre exacto, pero bueno, es todo, estamos haciendo camino, ¿no? Todavía estamos, por lo menos acá en Argentina, estamos bastante con mucha calma, ¿no? Yendo por este tema. En realidad, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de incidentes, tenemos un montón. Y sin duda, como tú bien lo comentas en esta parte y en esta breve introducción para comenzar esta sesión, tenemos pues cada vez un tratamiento masivo de información que va tanto del ámbito personal como también el ámbito organizacional, porque muchas organizaciones y entidades públicas trabajan con información confidencial, proyectos y todos estos elementos que están sujetos a este tipo de incidentes. Y por supuesto, la IA que viene marcando este camino tan importante de requerir grandes volúmenes de datos para poder realizar este tipo de interacción. Entonces, eso nos lleva a que muchas organizaciones tengan que tratar estos grandes volúmenes de datos y que si no tienen medidas y previsiones adecuadas, pues esa información se compromete. Y por un lado, como tú bien comentas, hay una parte donde se afecta a las organizaciones por toda la información confidencial que puede ser filtrada, todas las repercusiones y consecuencias de las que ya hablaremos más adelante, pero también qué pasa cuando se trata de datos que involucran a personas que impactan en derechos fundamentales y que es bueno pues tener previsto estas dos vertientes. Y sin más, pues vamos a comenzar con esta sesión, Marcela. Y primero me gustaría preguntarte cómo definirías un incidente de seguridad y qué tipos de incidentes que tú identifiques son aquellos que con mayor frecuencia se presentan en Argentina. Bueno, primero, como había adelantado, yo lo trato más desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ciberseguridad, así genérico, sin hablar específicamente de los que afectan a datos personales, nosotros tenemos como toda la región, y en realidad diría como todo el mundo, el gran impacto del ransomware.
nada más que, además, porque es un incidente que impide el funcionamiento de las organizaciones en su gran mayoría, eso hace que no se pueda ocultar. Yo creo que muchas veces no, nos enteramos simplemente porque no lo pueden ocultar, ¿no? Yo creo que hay muchísimos más incidentes, pero que no nos enteramos. Claramente no nos enteramos, o en realidad, por trabajar en temas de ciberseguridad, uno se entera, pero después no salen, obviamente no salen medios, no salen diarios, y de hecho los incidentes que tipo ransomware que impiden el funcionamiento muchas veces los conocemos quienes trabajamos en seguridad. Tampoco es que la gente común de a pie se entera de los incidentes de ransomware. Es algo cuando son catástrofes, diría, que se entera el público en general, ¿no? Entonces, eh, yo en general mantengo una línea de tiempo, seguramente vos la viste, pero yo mantengo una línea de tiempo de incidentes en Argentina que yo les digo relevantes, precisamente porque afectan o algún organismo público nacional o provincial, pero en general, digamos, yo lo que hago es buscarlo, no es que tengo ninguna información confidencial. Acá en Argentina no hay una información pública de incidentes, por ejemplo, digamos, ni por el lado de datos personales, ni por el lado de las autoridades de ciberseguridad. Acá, en el caso mexicano, como tú bien dices, se concentra mucho en estas fugas de datos cuando están relacionadas con datos personales, ¿no? Aquí sí se orienta mucho a identificar este tipo de incidentes que, como tú dices, esta parte relevante y mediática hace mucho que este tipo de escenarios se den a conocer. Aquí nos ha tocado ver situaciones donde se han expuesto de forma masiva datos, canales de foros, de mercados ilegales, donde aparece la venta, comercialización de datos de bancos, de instituciones públicas. Entonces, mucho de esta cuestión mediática se descubre pues a través de estos foros donde se expone presuntamente que se encuentra esa información. Creo que también nos ha tocado ver y un caso muy particular que ocurrió derivado de una filtración de información de periodistas, considerando acá en caso mexicano cómo está este tema de los periodistas y que se filtró información personal de ellos, que fue muy mediático y fue pues obviamente ya cuando se analizó la causa raíz y se identificó que fue porque no se tenía una actualización de los accesos y una persona que ya no debería tener acceso tenía todavía su cuenta activa y a través de ello pues se generó esta vulneración, pues esto nos habla de que muchos de los incidentes que por lo menos nosotros nos enteramos como personas o que están públicos o se difunden tienen que ver con datos personales. Cuando también hay, por ejemplo, información de diferentes incidentes que se pueden dar de filtraciones en bancos o en instituciones, pero difícilmente nosotros como ciudadanos nos enteramos de ese tipo de información más que sea como tú bien dices, mediático. De hecho, la misma ley de datos establece que debe de haber obligaciones en el caso del sector público de notificar cuando se presente una vulneración orientada hacia datos personales, no orientada hacia la parte de una información empresarial. En el caso del sector financiero, las entidades de crédito sí tienen la obligación, por ejemplo, de notificar cuando se presenten incidentes de seguridad que comprometan bienes, recursos, ya ampliando el espectro, pero eso no ocurre para todos, ¿no? Sino solamente en el caso financiero y obviamente por la repercusión que hay de ese tipo de tratamiento de datos. Entonces creo que sí ahí hay pues una poca claridad de cómo me entero, cómo se notifica y eso da que mucha gente pues al final no sepa si su información se comprometió, ¿no? Y deja un poco estos huecos. No sé tú cómo lo ves. Sí, bueno, acá desde el punto de vista, nosotros tenemos una decisión administrativa que es, digamos, un acto administrativo que surgió de Jefatura de Gabinete en 2021, que es para la Administración Pública Nacional, para el sector público, y ni siquiera es para toda, es para la Administración Pública centralizada. O sea, por ejemplo, el Banco Central no le aplica, a los descentralizados no le aplica. Esa decisión administrativa, ese documento que son requisitos mínimos obligatorios para el sector público, está basada en ISO 27001 versión 2013, entonces le llama directrices, tiene una directriz de gestión de incidentes. Esa directriz, en la directriz de gestión de incidentes, pide a los organismos públicos que cuando se afecten datos personales,
sea comunicada, ¿no? Sea comunicada a los damnificados, a los titulares de los datos. Lo cierto es que no hay enforcement, ¿no? Como le llaman, no hay control de cumplimiento, digamos, acá en Argentina, la autoridad en ese momento, en 2021, era la Dirección Nacional de Ciberseguridad en el ámbito civil de la Jefatura de Gabinete. Hoy está en duda porque la Dirección Nacional de Ciberseguridad está vacante de jefe desde octubre del 2024. O sea, hace más de un año que no tiene jefe, no tiene recursos, y lo que es la autoridad nacional pasó desde abril del 2025 a la Agencia Federal de Ciberseguridad en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado, ¿no? Lo que llamamos acá la CIDE. Entonces, esa norma ya antes tenía poco cumplimiento, ¿no? Ya no se veían que se comunicaran, por un lado, y bueno, ahora al cambiar esto todavía no está claro, porque obviamente en nuestro caso la Secretaría de Inteligencia tiene un mandato de secreto, entonces no se conocen los actos, no sabemos si están haciendo, si no están haciendo, eso por un lado. Y por el otro, que sí me parece interesante resaltar, es que tenemos los incidentes, ¿no? Que se definen como un evento que le ocurre a una organización, ¿no? O a una persona, los incidentes. Y por otro lado tenemos lo que llamamos los data leaks o los datos filtrados, ¿no? Me gusta más hablar de datos filtrados. Nosotros acá en Argentina en Argentina y Uruguay creo, tenemos un par de cuentas en X, por ejemplo, que están frecuentemente publicando, porque son investigadores de amenazas, ellos trabajan en ese ámbito. Entonces, tenemos publicaciones sobre datos filtrados, ¿no? Entonces, aparece la publicación de datos filtrados, eh, no sé, de una organización, de una empresa, o que serían, ¿no? Ya están publicando en potencial, ¿no? Que serían de tal organización. Y eso presenta una complejidad, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina, y ya pasó en algún caso particular, que son datos que recolectan herramientas que se llaman infostealer, ¿no? Que son este malware que recolecta el tráfico de los usuarios, ¿sí? Y después hay operadores que seleccionan, ¿no? De todos los datos recolectados por clientes, por ejemplo, de una empresa o por usuarios de un organismo público. Entonces, el tema de que cuando se encuentran datos filtrados, no se tiene la certeza, por más que diga, no sé, que el dominio sea AFIP, ¿no? Entonces, en principio podría salir como datos filtrados de AFIP y en realidad son datos que fueron obtenidos desde usuarios diferentes, pero que todos eran usuarios de AFIP, ¿no? AFIP acá en realidad ni siquiera se llama AFIP, hoy se llama ARCA, que es nuestra agencia tributaria. Entonces, lo cierto es que no son datos de la agencia tributaria, sino que son datos que se han recolectado de muchos usuarios, ¿no? Y de esos usuarios se ha filtrado por dominio de cuenta AFIP, por ejemplo, o por, no sé, accesos a AFIP. Entonces, un tema son los incidentes que les ocurren a las organizaciones y otra es el problema general de los data leaks o de los datos filtrados, ¿no? Porque esto es algo que en algún momento, no sé si lo habíamos hablado con vos desde las redes, pero sí que es un problema porque cuando sale publicada esa información, no tenemos las personas, ¿no? Los titulares de datos, no tenemos certeza de dónde salieron, ¿no? Si son datos nuevos, por ahí hoy existen, ¿no? Cientos de millones de datos ya que se han filtrado en algún momento. Entonces, lo que suelen hacer eh, este comercio negro de datos es nuevos paquetes con los datos que ya fueron publicados, ¿no? Y los ponen a la venta o los ponen a intercambio, ¿no? Entonces, esto plantea un nuevo problema, ¿no? Saber si realmente
son datos que se filtraron de donde se supone que salen o no. ¿No? A mí me parece que ese es un problema grave porque en este caso nadie se hace cargo, o sea, no se hace cargo ni la Autoridad de Protección de Datos, no se hace cargo la Autoridad de Ciberseguridad y tampoco se hace cargo la empresa o el organismo, ¿no? Salvo que sean de los más maduros. De hecho, acá un caso de cuando se llamaba todavía FIP, la agencia tributaria, hizo una publicación, hizo una comunicación pública precisamente de que no eran sus datos, de que eran datos que habían sido recolectados con una de estas herramientas que se llama Infostila. Pero en general las organizaciones acusadas, no se le pasó al Banco Central, el Banco Central no dijo nada. O sea, no sabemos si fue del Banco Central o no fue del Banco Central, o si era de usuarios. Entonces esto plantea todavía este otro problema. Y que aquí pones en la mesa algo súper importante, que es esta interacción entre las autoridades para poder gestionar este tipo de incidentes. Cuando hablamos de que se compromete información de las organizaciones, se publica, a veces no tener información hacia dónde puedes notificar, cuál es el procedimiento. Veo muchos esfuerzos, por ejemplo, que está haciendo la OEA con el tema de los CERT, los ESIRTs, para generar este canal de comunicación a nivel de países y puedan gestionarlo, pero creo que internamente, por lo menos yo lo que he visto como país, es que nos ha costado trabajo afianzar los lazos en los mismos CERTs que ya existen, ¿no? Antes existían solo el CERT de la UNAM, el CERT de la Policía Federal, ahora ya las entidades privadas tienen diferentes CERT. México tiene cerca de 10 ya reconocidos por FIRST, y esto lleva a que debería internamente poder gestionarse o tenerse alertas, información que sea de dominio y útil y público para que la gente pueda conocer, pues, de qué se tiene que prevenir y cómo están interactuando. Entonces, a veces creo que ese desconocimiento de cómo actuar hace que muchos casos o situaciones pues se lleven a temas que parezcan en la oscuridad para la gente pues común de pie, que te enteres pues al final solamente de medios periodísticos que hablen de esta vulneración y te quedas con la incertidumbre de saber si probablemente dentro de ese filtro de información está tus datos, y la gente se va acostumbrando, yo lo siento, a de que pues información está filtrada y pues rezas de que no te toque, pero si te toca ese es el problema, porque pues hay consecuencias que puede llevar un robo de identidad, a muchas situaciones que pueden afectar a una persona y que a veces creo que no somos conscientes porque pues dice, bueno, pues si no pasa nada a nivel autoridades, pues yo esperaría que todo fluya, pero creo que es ese punto que tú marcas de la interacción y la comunicación en las autoridades es vital para poder gestionar tanto esta parte de incidentes y estos elementos específicos de vulneraciones de datos que sí tienen consecuencias en las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he identificado en la comunicación, no sé, en el caso, por ejemplo, si tú lo has visto en esta revisión que tú has hecho de estrategias de ciberseguridad, si hay a lo mejor más énfasis de cómo se van a gestionar y comunicar a nivel países para gestionar estos elementos ya cuando rebasa los territorios, ¿no? Sabés que, bueno, eso que leíste, en algún momento trabajé acá en el equipo de incidentes de Argentina y me quedé porque yo creo que la función de gestión de incidentes, yo soy fan, como digo, soy fan de la gestión de incidentes. Trabajé 5 años, pero me considero fan de los equipos de respuesta a incidentes. Eh, y por eso lo seguí, ¿no? Yo trabajé desde 2008 a 2015, 2013, ¿no? Y desde o sea, hace más de 10 años que sigo las actividades de los equipos de respuesta a incidentes, habiendo trabajado en uno. Y la verdad es que no ha evolucionado la función de acuerdo a las necesidades, ¿no? De hecho, cuando yo entré acá en Argentina al equipo de respuesta a incidentes, lo estaban por cerrar. O sea, fue, todavía no se, en ese momento no se entendía y hoy tampoco, o sea, pasaron todos estos años, todos los incidentes que ocurrieron y todavía no se entiende a nivel institucional la importancia de un equipo de respuesta a incidentes nacional, ¿no? Porque después está el otro tema, vos dijiste, pero yo trabajé un poquito el tema de México y tienen cerca de 27 equipos de respuesta a incidentes o más, porque la UNAM tiene ahí otras redes, hay unas redes entre equipos que no están inclusive en FIRST, que bueno, los que están en FIRST ya están robustos, pero después hay un montón de equipos, y es cierto que no se forman esas redes de confianza todavía. Por ejemplo, en Ecuador sí lo he visto, el ECUSER, que es el SER nacional, ellos crean una red de confianza,
y el CECIR de CEDIA, que es un CECIR académico en Ecuador, también tiene su red. Quiero decir, de a poquito en la región esto se va conformando, pero acá, por ejemplo, en Argentina tenemos muy poquitos FERS y muy poquitos de afuera, ¿no? O sea, muy poquitos institucionales, hay dos o tres ahí en las provincias, pero nosotros tenemos 24 provincias. Nuestros países son enormes y necesitan esa capilaridad territorial, ¿no? Como le digo yo, porque digamos, no es que porque sea todo digital, uno si tiene un problema debe poder ir a una autoridad. No digo que haya como las comisarías, claramente no va a ser así en el próximo, no es un tema que se maneje de la misma forma, pero de alguna forma, ¿no? Esto tiene que estar diversificado para atender toda la problemática. Y respecto de respecto de la cooperación entre autoridades, viste que hay un montón. Sí, ya, yo me quedé en 11 y ya son 27, bien tú lo decías, mira. ¿Viste? No, no, sí, por eso estuve estudiando, hace poco me tocó trabajar con el tema y lo tenía fresquito. Y por eso te digo, 27 en FERS, que es un montón, es un excelente número. Solo Colombia tiene 29. Solo Colombia, que es el más grande de la región. Pero quiero decir, y Argentina, que somos muy poquitos. Bueno, la cooperación, yo me acuerdo que en 2014 la OCDE había sacado un documento de riesgos de la transformación digital y ya en 2014 había sugerido a los equipos de respuesta a nivel nacional que aborden los temas de datos personales. Quiero decir, no son temas nuevos, esto ya podemos decir que no son temas nuevos, que hay recomendaciones internacionales, hay buenas prácticas. El tema es que no se habla, o sea, yo participo en un montón bueno, ahora inteligencia artificial, es decir, que El pu- nos inundó todos los temas, ¿no? Pero es increíble cómo, o tanto protección de datos o como inteligencia artificial, y ahora próximamente computación cuántica, pero y todavía nos quedan los temas de base, porque los temas de seguridad son temas base de transformación digital. O sea, si no se aborda al mismo tiempo los problemas, los incidentes, siempre vamos a estar con una pata floja, ¿no? Con suerte una pata floja, para decirlo de manera muy optimista, pero estas cooperaciones todavía no se entienden, o se entienden a veces por periodo, no está institucionalizada. Nosotros tuvimos un periodo donde esto que te contaba antes, los incidentes de la administración pública contemplaban esto de los datos personales. Después salió en 2023 la guía de notificación de incidentes de la autoridad y no mencionaba datos personales, o sea, no Ah, pues. decía nada, o sea, y me parecía gravísimo. Por otro lado, qué sé yo, cuando estuvimos ahí en las charlas de Ecuador, me llamó mucho la atención que estaban muy, muy sincronizados, o sea, todos los temas de ellos, su modelo de gestión de seguridad es seguridad y privacidad, y en Colombia también. Entonces, yo creo que de a poquito los países que están más avanzados van adoptando este modelo de seguridad de la información y privacidad, seguridad de la información y protección de datos, porque si no, si no se abordan juntos, claramente no se puede hacer una buena protección de datos. Y aquí me ha tocado ver, por ejemplo, algunas empresas que tienen como, hay de quien sí, como tú dices, tiene esa madurez y están integrados en una estrategia conjunta para la gestión de incidentes, pero me ha tocado ver casos particulares donde gestionan de manera distinta las vulneraciones de datos por toda la cuestión legal de notificación, que en el caso mexicano sí existe, de tener que notificar al titular en el ámbito privado, a la autoridad y al titular en el ámbito público, y a veces generan esa separación por estas obligaciones cuando muchas veces, pues obviamente requieres todo el esfuerzo de técnico, medidas de seguridad que se tienen que reportar, todos esos elementos que al final, desde mi propia opinión, tendrían que trabajar
trabajar de manera coordinada y siendo un equipo y una estrategia conjunta. A veces en esas separaciones, y si vas a reportar vulneraciones, lo reportas de este lado, si vas a reportar incidentes que no sea algo con datos, lo reportas de este lado. Ya sé ver cómo esa separación en algo que a mi parecer, y se acuerdo muchas prácticas de buenas prácticas estándares, hablan de tener esta cuestión conjunta que te ayuda a integrar estos elementos. Entonces, no sé en el caso si tú ves esa separación igual o si se encuentra muy integrado. Digamos, desde de la teoría es fácil verlo, o sea, de la teoría y más, como te decía yo, que veo los procedimientos de gestión de incidentes hace mucho, los estándares de gestión de incidentes. El tema es que, digamos, uno cuando es como un sesgo de sobreinformación, ¿no? Yo cada vez que me hablan de incidentes, yo inmediatamente pienso en las etapas de un proceso estandarizado de gestión de incidentes. Luego está la realidad, ¿no? Entonces, no hay, a veces inclusive se habla de la respuesta a incidentes, ¿no? Se habla de la respuesta que es uno de las etapas de la gestión de incidentes, cuando la gestión tiene un montón de etapas de planificación, análisis, detección, contención, ¿no? Entonces, la idea de la respuesta a incidentes o la notificación de incidentes, verla como un hecho aislado, ¿no? Claramente trae problemas. ¿Por qué? Porque me pongo también en los pies de una empresa que tiene que notificar, pero que es una pyme y no tiene ni personal capacitado, no tiene menos especialistas en seguridad, y probablemente si tiene alguien de seguridad es de un perfil muy técnico, con lo cual por ahí no tiene ni acceso a los estándares. Entonces, también, esto también con los años, me di cuenta que uno a veces piensa, ¿no?, desde las buenas prácticas y los estándares, y para eso hay que, no sé, alguien te lo tuvo que haber comentado, dicho. Nosotros acá, lo que te decía recién, hay publicado una guía de notificación de la autoridad, o sea, o de la que era la autoridad, pero no hay cursos, no hay tutoriales, no hay, la plataforma que hay de notificación de incidentes inclusive se orienta a la seguridad, no a la protección de datos. Entonces, se hace difícil el cumplimiento en general, ¿no? Entonces, y por ejemplo en el ámbito del sector financiero, porque también es otro de las áreas en las que estuve trabajando 7 años, eh, ahí la notificación, inclusive hasta no hace mucho, era de incidentes de sistemas y tecnología, ¿no? Y se hace a la supervisión. ¿Por qué? Porque no tiene el objetivo de ciberseguridad pública, para decirlo de alguna forma, y ahora lo explico. El objetivo de la notificación de incidentes en el ámbito financiero es de insumo para la auditoría, de insumo para la supervisión, ¿sí? ¿A qué llamo yo ciberseguridad pública? Cuando uno habla en términos de gestión de incidentes y de ciberseguridad, lo que se espera es que el que recibe la notificación como autoridad procese o anonimice los datos y lo distribuya para prevenir a otros, ¿no? O que haga estadística, o que publique análisis de incidentes para ayudar a otros, ¿no? Esa es la función de ciberseguridad pública. Si yo uso esa información para el proceso de supervisión de los auditados, en este caso del Banco Central, de la superintendencia, acá tenemos dentro del Banco Central, está la superintendencia, que es la que supervisa y controla. Dentro, a veces, se ve como una sola entidad. Lo digo porque en Chile, por ejemplo, son entidades diferentes. Entonces, el Banco Central no usa esa información, digamos, no se publican, por ejemplo, acá el Banco Central no publica información de incidentes operacionales. Yo sé que en México sí, porque de hecho cuando trabajaba en el Banco Central los vi los reportes de riesgo operacional. En Chile también publican reportes de incidentes por riesgo operacional. Acá en Argentina no. Entonces, esa función todavía está faltando. Y ni siquiera, y no se hace en términos menos de protección de datos, se hace en términos de supervisión y de riesgo operativo, ¿no? Que es, digamos, una clasificación bien contundente. Ahora, y de hecho hace poquito,
de julio de este año salió una publicación para hacer obligatorio en los reportes con fecha, con plazos del Banco Central para las entidades financieras, para los bancos. Pero no lo hace por datos personales. O sea, no tienen un reporte como tal ustedes de las vulneraciones que han ocurrido en materia de datos que la autoridad publique. Nosotros tenemos, bueno, ese era el comentario puntual, porque acá en Argentina hay una resolución 47 del 2018, que es una recomendación, ¿sí? Ok. Que es una recomendación de seguridad de la información. O sea, abarca varios procesos, desde la gestión, digamos, de entradas, gestión de cambios, en una serie de procesos macro, ¿no? Gestión de vulnerabilidades. En esa misma línea tiene una gestión de incidentes, ¿no? Y dentro de la gestión de incidentes pide que se asigne un responsable, se tenga un procedimiento para la gestión y se notifique a la autoridad en caso de un incidente que informe la naturaleza, las medidas adoptadas, pero eso es una recomendación, ¿sí? No es obligatorio. Y esa información no es pública, no es conocida por el público. Al menos que yo sepa, la autoridad no hace publicaciones. Lo que sí tuvimos es, por ejemplo, que es conocida, es un dictamen de sanción a una empresa, Cencosud, por un ransomware. Digamos, se hizo la investigación, eh, se pidió información, es una investigación administrativa, a la empresa, se llegó a la conclusión de que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, que no había informado a los titulares, que esa es una forma en que las autoridades, a través de la jurisprudencia, es como que van marcando tendencia, pero bueno, acá en Argentina la verdad es que si no es obligatorio y no es, si no hay sanción, la experiencia es que a las empresas no les llega el cumplimiento. Y en el caso Entonces, bueno, mexicano es igual, o sea, esto que tú comentas, Marce, de que si no dice puntualmente la ley, pues le busco mejor pues no hacerlo porque al final no es una obligación y si no me van a sancionar, pues tampoco lo implemento, ¿no? no van a sancionar y tampoco sale en ningún lado. O sea, no es que eh, es muy raro, es muy raro que la autoridad de oficio actúe, ¿no? De hecho, hay un par eh, de incidentes que fue por ejemplo, desde me acuerdo una que nosotros tenemos acá un fiscal de la UFESI, Solín, seguramente lo conoces porque Ah, sí. es el fiscal del cibercrimen. Bueno, creo que en una uno de los ransomware que hubo, fue él el que hizo la presentación ante la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Porque le habían denunciado un ransomware y claramente había datos personales y él hizo la presentación en la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es nuestra autoridad, ¿no? Donde está la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Pero quiero decir, las personas, salvo algún que otro abogado especialista en protección de datos, que a veces cuando hay una gran filtración llevan ellos la denuncia a la agencia, este, no, no tenemos más información que alguien hizo la denuncia, pero tampoco sabemos el El trámite seguimiento. a menos que conozcamos el dictamen, ¿no? Yo creo que, de hecho, en la línea de tiempo de incidentes puse un par de sanciones, creo que hay dos, ¿no? No, hay 99 incidentes y, no sé, más de la mitad son ransomware y creo que hay dos sanciones con suerte, creo que hay dos sanciones con suerte y no están fijas porque son, digamos, son sede administrativa y entiendo que han apelado al ámbito judicial. O sea que ni siquiera son sanciones En firme. que estén firmes, exacto. Y acá, por ejemplo, lo que yo he visto en los sitios, en el caso particular que tenía el sitio del INAI,
no se tenía digamos, listado donde uno pudiera conocer más que casos mediáticos que aparecían en redes, pero he visto, por ejemplo, otras prácticas como la Agencia Española, la Agencia de Irlanda, que como tú dices, tienen estos documentos que incluso publican de las vulneraciones que les reportaron, porque hay obligaciones ahí sí de reportar, y dan ese seguimiento y casos donde anonimizan la situación o en algunos casos incluso exponen el responsable sancionado porque esa información es pública, los montos, analizan los incumplimientos y ponen recomendaciones para que no te pase, porque al final es esta parte de lección aprendida para que les sirva esos casos a otros, para que no les ocurra en un futuro, que es esta parte positiva que tú dices, pues aprendamos de estos sucesos que le ocurrieron a unos para nosotros no incumplir. Entonces creo que sí falta un poco en encontrar estos mecanismos que sean adecuadamente informativos, que la gente pueda consultar, algo que tenía, por ejemplo, el INAI, si tú consideras consultar resoluciones, sanciones, pues era complicado hacer la navegación, más que si tuvieras el número del expediente o ya fuera algo muy puntual que tú como especialista siguieras, lo podías encontrar, pero la realidad creo que falta un poquito de cómo agilizar esos mecanismos de consulta que ojalá en el caso de las autoridades pues tomen estas buenas prácticas de otras instancias pues para mejorar esa consulta y que al final genere esa transparencia en estos casos que pudieran ayudar, ¿no? Entonces, creo que es esto que tú comentas y que pones sobre la mesa es muy importante. También me gustaría preguntarte, ¿qué papel tú identificas que juega la cultura organizacional para pues prevenir este tipo de incidentes y fuga de datos? En qué aporta? ¿Realmente ayuda o no? O sea, qué opinas al respecto? Y las dos cosas, ¿no? La cultura organizacional y la cultura del país, ¿no? Yo creo que dentro de lo que vos estabas hablando, otra vez en España y en toda Europa con el Reglamento General de Protección de Datos Personales, han hecho una campaña de concientización excelente, ¿no? Creo que inclusive esto de extender más allá, la ley de Brasil de protección de datos, digamos que se basa. Nosotros tuvimos un proyecto que ahora cayó perdió estado parlamentario, pero digamos, nuestro proyecto de ley también reflejaba un poco los lineamientos del reglamento general. Yo creo que un poco primero viene la cultura, en esto me parece que es de arriba para abajo, ¿no? Porque a las organizaciones también les cuesta, eso hay que decirlo, ¿no? Cuesta dinero, o sea, hay que invertir en mejorar los procesos, en planificar. El tema de la cultura organizacional tiene que ver con la concientización, concientización, perdón, con los programas de educación y con poner gente a trabajar estos temas. O sea, estos temas tienen que ser trabajados permanentemente. No es algo que uno pueda escribir un documento y se terminó el trabajo. O sea, ciberseguridad o privacidad desde el diseño y por defecto implica en que cada proceso de la organización, cada producto, cada servicio debería contemplar los principios. Y después de contemplar los principios hay que entenderlos de un nivel muy conceptual para después, en un aspecto muy técnico, incorporarlo al diseño, ¿no? Al diseño y a la operación y a la implementación. Entonces digamos, son temas costosos, no solamente en capital, sino, digamos, en capital humano, en personas capacitadas, sino también en desarrollos de software, en herramientas, ¿no? En herramientas de seguridad, en personal calificado, y yo creo que eso claramente este, es una limitación, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo veo es que nos vamos quedando atrás, ¿no? Porque el resto de los países, más allá de los que se digitalizaron primero, están 15, 20 años adelante, ¿no? O sea, todos han incorporado las regulaciones en protección de datos mejoradas y también en temas de ciberseguridad, y creo que las dos están haciendo, digamos, están haciendo esto de crear cultura, ¿no? De alguna forma entender a qué apunta, entender la necesidad, entender la importancia, ¿no? Que me parece que todavía no, en América Latina, en América del Sur y Centroamérica, estamos, bueno, y México es latino, este,
todavía estamos un poco retrasados, ¿no? Eh, Me tocó participar en un documento que para CEPAL, ¿no? Para Desarrollo Económico, que comparaba esto, las regulaciones de ciberseguridad y las regulaciones de protección de datos, y claramente los países en protección de datos empezaron en los 2000 con leyes, ¿no? Nosotros, Argentina fue uno de los primeros en el año 2000 con la ley de protección de datos. Obviamente ahora nos quedamos muy atrasados, pero con el tema de seguridad, recién, recién Chile el año pasado y muchos países ni siquiera entienden de qué se habla cuando se habla de ciberseguridad, ¿no? Porque estamos hablando de defensa, protección de las infraestructuras y de los servicios, de los datos, ¿no? De manera indirecta, la protección de las personas, de los servicios digitales. Y la verdad es que yo, no sé, por el fin de semana estuve escuchando una entrevista en Uruguay y todavía la gente, digamos, el público en general, cuando habla de ciberseguridad, habla de delitos, ¿no? Entonces, en una conversación sobre, ay, ¿por qué estamos tan inseguros? Habla, ay, porque habría que sancionar más delitos o porque hay que mejorar las fuerzas de seguridad o las herramientas, que está muy bien, que es algo necesario, pero que no, o sea, cuando se habla de leyes de ciberseguridad, regulación de ciberseguridad, no son esos temas. Eso es lo que, o sea, ni siquiera sabemos cuáles son los temas de ciberseguridad. Eso es lo que me parece que, digamos, es mucho más grave. Y aquí apuntas algo que justamente vemos en el caso mexicano, vemos aquí muchos proyectos que desde el Plan Nacional de Desarrollo están impulsando la digitalización, la transformación digital, estos diversos proyectos que quieren recabar grandes volúmenes de datos. Estuvo muy en jaque y seguramente tú lo viste, la parte de la curva biométrica que ahora se quiere implementar en el caso mexicano, que implica el tratamiento de datos biométricos de todos los ciudadanos del país, incluyendo la parte de menores. Creo que en la parte de menores se detuvo la cuestión biométrica, pero bueno, al final sí un tratamiento para generar esta curva o este identificador único. Y aquí, trayendo de la mano esto, creo que nos hemos detenido mucho, como tú bien comentas, en esta parte de definir una ley de ciberseguridad, de definir una estrategia. México trae una estrategia desde el 2017 trabajada por la OEA, que se detuvo un tiempo, muchas iniciativas que no se han consolidado. Traemos también iniciativas, un sinfín de inteligencia artificial, pero si no tenemos pilares fuertes como esta parte de la ciberseguridad, la transición que ha ocurrido en esta parte de datos personales, que trae nuevas leyes que al final no tan nuevas porque pues tiene toda la esencia de las leyes que ya teníamos. Entonces creo que son pilares que necesitamos nosotros fortalecer para avanzar en otros temas hacia IA, y la realidad es que los está comiendo los tiempos en todos los elementos de inteligencia artificial que ya tenemos encima y que por supuesto pues tenemos que ir agilizando en cómo vamos a ir reaccionando en generar estas nuevas estrategias de que consideren la parte de ciberseguridad, de datos y la parte pues de todos estos proyectos que traemos en el caso mexicano. He visto también muchos proyectos en la TAM que buscan generar estos tratamientos masivos de datos que requiere que tengas pues una solidez en una estrategia de ciberseguridad y de protección de datos que algunos países pues no veo que tengan, y que estamos vendiendo esta parte de la digitalización, la tecnología y todo esto, dejando de lado esos componentes tan importantes y que implica, pues obviamente que como tú dices, que no esté fuerte esta cuestión de tener una cultura a nivel país, como para después traerlos a nivel organizacional, que implica recursos, implica cuestiones que a veces nada más se cumplen con cursitos, con sesiones, donde la gente tratas de llevarle una cultura, pero realmente pues no tiene una estrategia bien armada, ¿no? Y a veces pues genera que no se cumplan esos elementos o disposiciones que se generan a nivel organizacional, y con ello se filtre la información, no se tenga importancia de los datos, no consideremos esta parte de privacidad desde el diseño. O sea, muchas cosas que se quedan solo en tintero de cómo pudiera funcionar bien, pero pues no lo llevamos bien a la práctica, ¿no? Eso es lo que yo siento en el caso de México que ha ocurrido. Bueno, a mí me parece que estoy de acuerdo. Esto es una queja recurrente, ¿no? Cuando las autoridades en general promueven los sistemas. Acá en Argentina hay un proyecto de historia clínica electrónica para todo el país, ¿no? Donde se supone que se va a intercambiar datos de salud de todas las personas en una red interconectada, y claramente esto necesita una arquitectura jurídica, ¿no? Que le dé
soporte, porque, digamos, del punto de vista de seguridad, no hay responsabilidades claras, ¿no? No hay responsabilidades claras de quién tiene que, por ejemplo, en un sistema, quién es responsable por los controles de acceso. O sea, la seguridad de la información tiene procesos clave, ¿no? Tiene procesos, así como la gestión de acceso, la gestión de incidentes, no sé, vulnerabilidades, copias de respaldo, o sea, tiene un conjunto de prácticas que hacen precisamente a que todo funcione relativamente bien y que si funciona mal se esté preparado. Eso implica cierta coordinación de los proyectos, ¿no? Así como uno coordina que se hagan los proyectos, esos proyectos tienen que tener su área de, en general son riesgos, se gestionan los riesgos, ¿no? Seguridad es gestión de riesgos. Pero salen estos proyectos de transformación digital o de digitalización, ya sea eso, de identificación única o esto de la historia clínica digital, cuando uno claramente puede ver los beneficios, que no sé, podemos estar de acuerdo en que puede ser muy beneficioso, los dos proyectos, pero inmediatamente las personas que trabajamos esto vemos los riesgos, o sea, son riesgos grandísimos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de protección de datos, donde o sea, puede verse involucrado o puede verse muy afectado una persona, ¿no? Pero, digamos, en términos de ciberseguridad, lo que se atiende primero son las infraestructuras críticas. Ahora, los ataques a las infraestructuras críticas y todos los ataques más graves que están ocurriendo desde hoy hasta, digamos, desde hace mucho tiempo, tienen el vector de las personas como acceso, ¿no? Tienen la ingeniería social y el phishing. Entonces, todos esos datos que están dando vueltas, que están tan filtrados, o sea, no solamente representan riesgos para las personas como individuos, sino también esas filtraciones de datos representan riesgos a la seguridad nacional. Esto es un problema, ¿no? Porque las categorías de seguridad nacional, protección de datos, cuando uno las piensa como separadas, ¿no? No, si es seguridad nacional hay que verlo por un lado, si es protección de datos hay que verlo por otro. Es un problema, pero es un problema que hay que abordarlo, ¿no? Porque hay que proteger a las personas como individuos, porque también te pueden negar el acceso a un seguro, te pueden negar el acceso a atención médica porque se filtraron tus datos médicos, y también hay que asegurar al país y sus infraestructuras críticas, porque si no, una ciudad se puede quedar sin agua, se puede quedar sin electricidad, y todo porque accedieron a un sistema a través de los datos personales. Entonces, yo creo que muchas veces la complejidad de estos problemas, ¿no? La necesidad de soluciones novedosas, ¿no? Que no encajan en los marcos jurídicos que existen y en las instituciones que abordan los problemas, es una limitación que, bueno, que hay que estar dispuesto a abordar, ¿no? Por supuesto que en otros países ya esto se va encauzando, resuelto no está en ningún lado, porque la verdad es que podemos decir que no hay un país que no haya incidentes ni que haya resuelto estos problemas, pero las instituciones por lo menos están creadas, ¿no? España es un ejemplo en ciberseguridad que uno, o sea, desde su casa puede tener un teléfono, un teléfono de urgencia para preguntar por un phishing, ¿no? Eso, digamos, realmente es un avance y lo puede hacer en cualquier lugar. Nosotros todavía no estamos teniendo las instituciones, ¿no? Y otra vez, la capilaridad territorial y la coordinación nacional para que esto funcione sin desperdiciar recursos, que claramente ninguno de nuestros países le sobra. Entonces, bueno, son problemas, la verdad, son problemas grandes, graves, pero bueno, va a haber que afrontarlos tarde o temprano, a las buenas o a las malas. Y desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones, estándares, qué nos puede servir para nutrirnos de todas estas buenas prácticas que podamos adecuar y mejorar la gestión de los incidentes que tenemos a nivel organizaciones o instituciones públicas, Marce? Y digamos, todos nuestros países tienen estándares publicados. O sea, yo me acuerdo que de haber leído, como te comentaba,
los marcos de gestión de riesgos del INAI, digamos, son documentos que, por más que se actualizan las buenas prácticas, a veces me preguntan cuáles, no hace falta usar la última versión del último estándar. No es necesario realmente. Eh, por supuesto que en un ciclo de mejora continua uno siempre puede buscar mejores estándares, pero la verdad es que los países han publicado y desde, digamos, desde todos nuestros países hay estándares públicos en español, en castellano. Uruguay acaba de publicar su marco nacional de ciberseguridad, que es el framework, el Cyber Framework de NIST, lo publicó para sus administraciones públicas y tiene una guía de autoevaluación y una guía de auditoría, y eso está publicado a disposición. Obviamente que uno no va a llamar para soporte, pero tiene toda esa documentación. Eso en conjunto con las herramientas de IA nos pueden dar, claro, hay que, yo no estoy en contra, espero que no se haya entendido así, pero no estoy en contra del uso de las herramientas como funcionan, digamos, como herramientas. O sea, tener estos documentos más las herramientas de IA son, digamos, son facilitadores de la implementación de, por supuesto, de procesos estandarizados, de planificación, de estar preparado para los incidentes, entender cuáles son los incidentes que sí van a ocurrir o que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y los estándares, digamos, los procesos básicos, gestión de vulnerabilidades, gestión de backups, controles de acceso, digamos, ¿no? No son cosas nuevas, y se pueden encontrar muy fácilmente. Y en esta parte que tú justamente comentas, creo que escenarios como lo que vivimos ayer, ahorita hemos tenido varias plataformas o servicios digitales de los que dependemos y que nos marca, pues, que tenemos que revisar estos procesos de gestión o para, pues, obviamente ver la dependencia que existe y cómo garantizamos esa continuidad. Entonces, revisar nuestros procesos de continuidad, revisar todas estas situaciones que, pues, obviamente nos hacen tener mecanismos de redundancia, revisar cómo podemos afrontar este tipo de situaciones, porque muchos servicios pues quedan colapsados, quedan inoperables, y qué pasa si de ahí dependen tus servicios críticos como organización. Entonces creo que esto nos ha marcado pues esta necesidad de revisar estos procedimientos de cómo gestionamos estos incidentes, cómo garantizamos la continuidad cuando ya tenemos una dependencia en muchos servicios que cada vez pues obviamente pues pueden colapsar, caer por N situaciones. Ya salió por ahí la versión de qué fue lo que sucedió. Sin embargo, creo que nos marca ya con o también una dependencia de muchos servicios de nube de los que tenemos, pues obviamente revisar esos procesos, y a veces es justamente construir y que revises que realmente funcionan este tipo de procedimientos para que cuando los vas a necesitar realmente cumplan con la función para los que los tienes diseñados, ¿no? Y Marce, pues por cuestiones de tiempo y después de esta excelente charla vamos a pasar rápido a unas preguntas que aquí nos dejaron y que nos han compartido en el chat. Te agradecemos de verdad encarecidamente esta sesión que ha sido muy ilustrativa, la manera en que nos explicas y nos compartes información de todo corazón. Te agradezco muchísimo porque has generado un diálogo muy interesante, Marce, en todo tu conocimiento y experiencia. Aquí nos presentan o nos preguntan, en el caso de Argentina, en relación a la protección de datos, ¿crees que pueda surgir una ola de demandas de daños y perjuicios como consecuencia de que las organizaciones no estén cumpliendo con todos los recaudos que deben tomar en relación a ellos, incluso también desde el punto de vista del derecho penal? Yo creo que no, porque, digamos, no soy abogada, otra vez, no tomen esto como una orientación legal, pero el tema es que nosotros acá en Argentina tenemos la misma ley desde desde el 2000, ¿no? O sea, tenemos 25 años con la misma ley, quiero decir, no hay cosas, no hay novedades. Y por otro lado, nuestra ley en cuanto a seguridad es un poco digamos, está mal escrita hoy. ¿Por qué? Porque como dijimos, no, la expresión que usa la ley es o usás con seguridad o no podés usar. Eso no existe, digamos, hay un, no sé en el 2000, qué quisieron escribir, pero hoy sabemos, es como decir riesgo cero. Hoy no hay riesgo cero, o sea, no podemos hablar de riesgo cero por muchas
razones, entonces lo que se habla es de administrar los riesgos, de gestionar riesgos. Entonces uno puede, en función de sus presupuestos, de sus capacidades, del tipo de negocio, del tipo de datos, implementar medidas técnicas organizativas, ¿no? Y gestionar riesgos e incidentes. Esos son los que dicen en general, digamos, desde el Reglamento General de Protección de Datos hasta las nuevas leyes de protección de datos, van en esa línea. Entonces, lo que dice hoy nuestra ley quedó obsoleto. O sea, está obsoleto más allá de que uno puede decir, bueno, la intención de que hay que cuidar los datos está, porque esa es la verdadera intención del legislador. Y la verdad es que uno podría decir, bueno, tal organización no cuidó adecuadamente los datos. El tema es que no ha pasado ni una vez en Argentina, ¿no? De hecho, lo que hacen muchas personas, y de hecho abogados de protección de datos que conozco, es pedir acceso a la información pública para saber cuáles eran las medidas que habían adoptado en el caso de las filtraciones. Acá en nuestro Registro Nacional de las Personas se le filtraron 54 millones de registros, digamos, al organismo encargado de la protección de datos, de los datos de identificación, ¿no? El RENAPER es el Registro Nacional de las Personas. Y lo digo porque participé digamos, estuve viendo cuando se levantó ese archivo y vi los 54 millones de registros. Quiero decir, no me lo contaron, los vi. O sea, no es. Y la autoridad dijo que no que no pasó, que no pudo haber pasado. Entonces, estamos en un momento que todavía no hay instituciones, ¿no? Y ese era otro punto importante. Para tratar temas de tecnología, muchas veces, hoy no tenemos instituciones reguladoras o instituciones como existen en el marco, por ejemplo, de los medicamentos o en el marco de los materiales, ¿no? Necesitamos instituciones con personal calificado, con responsabilidades para dictaminar. O sea, ¿qué sería o sea, las personas no podemos ver un documento y decir, sobre todo porque he hecho auditorías de seguridad, uno no ve un documento y dice, ah, sí, es adecuada esta medida. O sea, la seguridad es un proceso continuo, complejo, la gestión de riesgos también. Entonces, todavía ni siquiera está ese conocimiento, no están las herramientas para que esto se pueda canalizar, ¿no? De manera adecuada. Quiero decir, ¿quién va a decir cuáles son las buenas medidas o por qué no se usó una marca y no usó otra? ¿O por qué no, cuántas son las personas adecuadas para trabajar en un área de seguridad? ¿Cuánto es el presupuesto adecuado? ¿No? Entonces, todos esos hoy van por el lado de las pericias que tampoco tienen mucha referencia, ¿no? Porque, digamos, para eso hay que tener orientaciones concretas. Y la verdad es que todo esto es como una materia en construcción, ¿no? Entonces, la verdad que no lo veo por ese lado. Hay un documento del CIS, ¿viste? Del Centro para Seguridad de Internet, la que emite los controles CIS, que precisamente es lo que dice que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ellos, como no tienen una ley federal de protección de datos, lo que hay es muchísimo litigio que no se terminan de resolver. O sea, hay muchos litigios, pero pasa esto, ¿no? Las pericias y contrapericias, porque otra vez, no es una ciencia exacta, no hay algo que diga este, lo mejor, ¿no? Es más del tipo medicina, ¿no? O sea, que haya instituciones que reconozcan las certificaciones. Sí, se usan los esquemas de certificación, se están usando. Se usó en la Unión Europea, se creó un sistema de certificación. En Brasil, la nueva estrategia plantea un esquema de certificación. Entonces, digamos, las herramientas que se van usando, digamos, se están creando herramientas, las vemos, pero no van por el lado de resolver por el tema de los juicios todavía. Muchas gracias, Marce. Y aquí hay unas preguntas que van orientadas hacia el marco de México. Nos preguntan sobre las facultades de la autoridad
que tiene cuando hay incidentes de seguridad que vulneran los datos personales. Recordemos que en el caso de las autoridades se tienen que ocurra una denuncia de una presunta vulneración o vía oficio la autoridad puede entrar, que es un poco creo que parecido a lo que también nos comentaba, por ejemplo, Marce. En estos casos, pues es importante tener los canales de denuncia. La autoridad, que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tiene canales donde se pueden llevar estas denuncias y ya a través de los procedimientos que tiene ya instaurado la autoridad, pues se da el seguimiento, ya sea en un proceso de verificación, una imposición de sanciones y se demuestra que hubo un incumplimiento, ¿no? También nos mencionan que si bien el sector privado no es una obligación la vulneración de datos, que si se considera una buena práctica. Aquí vamos a hacer una importante mención de que probablemente para el siguiente año hay mucha especulación de que va a haber una nueva ley. Eso da entrada a que pudiera catalogarse o incluirse la obligación de las entidades privadas de realizar una notificación, considerando pues obviamente esta homologación del sector privado y el sector público. Entonces hasta ahorita no es una obligación, si lo hacemos es una buena práctica que estamos considerando y es un camino que estaremos trabajando si esto se convierte en una obligación. Entonces de entrada, incluso la misma Agencia Española de Protección de Datos menciona que cuando no exista una obligación de notificar se va a considerar como una buena práctica o recomendación poder hacerlo en el acercamiento y transparencia con la autoridad, ¿no? Entonces esa parte y también nos hablan de aquí, sí, dado que la ley no es clara en el caso mexicano, o, qué buenas prácticas se pueden implementar. Aquí les dejé esta guía que en su momento publicó el INAI con el paréntesis de que estas guías están en un proceso de actualización por parte de la nueva autoridad, entonces habrá que estar pendiente. Esta guía en su momento la elaboramos considerando las recomendaciones del SANS de gestión de incidentes, que bien aquí nos comenta Marce, que pues ahí tenemos un sinfín de modelos, normas ISO, marcos que podemos utilizar. Al final es irlo adecuando a las necesidades que nosotros tengamos como organización. Y aquí nos decían que qué pasa en el caso de que vulneraciones cuando no están localizadas en el ámbito mexicano, en el territorio. Recordemos que el tema de extraterritorialidad siempre nos ha generado una situación particular en México. Como el alcance debe ser que el tratamiento se realice en México, pues quedan pues todos estos elementos cuando nuestros datos se vulneran, pues sin alcance para que la autoridad pueda entrar. Ya hay medidas que la autoridad está evaluando para tratar de resolver ese problema, que en el caso del reglamento europeo, pues ha sido esta extraterritorialidad lo que ha generado que puedan tener brazos las autoridades a instancias o plataformas que realicen el tratamiento fuera. Entonces ahí ya, ahí en un foro donde estuve con la autoridad, ellos platicaron que estaban evaluando estos elementos para que no vuelva a suceder. No sé en el caso de Argentina si ocurre también esta limitación por la territorialidad, Marce. Sí, todavía sí, digamos, esta es nuestra ley del 2000. En el proyecto de ley estaba la extraterritorialidad, así como el reglamento general. Digamos que las nuevas, yo creo que la nueva generación, no lo conozco el caso de Chile, que recientemente aprobó la suya, pero en el caso de Brasil sí, ellos tienen extraterritorialidad, con lo cual yo creo que en las próximas generaciones esto es digamos, una nueva funcionalidad, ¿no? Pero, digamos, una nueva competencia, ¿no? Es un alcance de la competencia de las autoridades, pero nosotros no. Sí, yo creo que hacia allá van a ir el camino porque es la medida en que evitas que se escapen tratamientos de grandes plataformas que ahorita lo hacen fuera del territorio y quedan salvados del cumplimiento con la ley y que por ahí se puedan ir este tipo de sanciones, ¿no? Entonces yo creo que como Marce coincido en esta parte donde seguramente irá caminando hacia la extraterritorialidad, mucho siguiendo el camino que Europa está marcando, ¿no? Y Marce, pues ya se nos terminó el tiempo, la verdad ha sido una gran sesión y te agradezco por tus interesantes aportaciones y también a todas y todos los que nos acompañaron para conectarse con sus preguntas. En este espacio seguiremos generando estas reflexiones y espacios de análisis para promover el diálogo con especialistas, expertos de diferentes temas en materia de protección de datos. Agradezco de verdad mucho, Marce, el que nos hayas acompañado en esta sesión y darnos esta gran sesión con toda la cuestión que tú tienes de experiencia en temas de ciberseguridad y justamente esta reflexión de no ver aislada la parte de incidentes. Y para cerrar, si quieres dejarnos una reflexión, una conclusión de tu participación y cerrar este espacio. Nada, justo estaba pensando, ¿no? Que por ahí hacerle cumplir a las plataformas desde nuestros países es un esfuerzo grande.
Me parece que, bueno, ahí está la red Iberoamericana, ¿no? Creo que vos la conoces bien. En temas de protección de datos, creo que es muy importante tener redes, ¿no? Así como hablábamos de las redes de confianza de los equipos de incidentes, me parece que en esto hay que unir fuerzas porque en lo digital muchas veces hay mucha concentración de las plataformas y a veces ir de a uno es muy complicado, ¿no? Así que nada, un esfuerzo por la colaboración latinoamericana. Muchísimas gracias, Marce, y nos vemos en la próxima Todo PDP Talks en el mes de diciembre. Que tengan un excelente día y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marce.